Buenos días y bienvenidos a Mundo Desconocido. El tema que nos trae hoy a nuestro sitio es un gran tema. Es un tema en el cual se trata de desmontar toda la realidad que conocemos, todas las instituciones que conocemos y todo aquello que habitualmente pensamos que es correcto y que funciona bien, cuando realmente no es así. Es un tema importantísimo que conoció un tipo, un norteamericano, hace ya un montón de años. Concretamente hablamos de Milton William Cooper. Milton William Cooper escribió el 23 de mayo de 1989 un importante documento. Un documento titulado Un gobierno secreto, fuente, naturaleza y fines del MJ-12. La verdad es que posiblemente sea uno de los documentos más rompedores y más reveladores que hemos tenido la ocasión de leer. Pero para hablar de todo esto tenemos a Vicente Fuentes. ¿Qué tal estás, Vicente? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, un placer estar aquí en Mundo Desconocido para hablar de un tema realmente rompedor, como bien decías. Y a mí me gustaría empezar a valorar una valoración muy pequeña, que sería ¿qué hubiera pasado si William Milton Cooper hubiese hablado de todo esto en vez de en el año 89, en el año 2013? ¿Qué repercusión habría tenido todo lo que este señor ha comentado? Buah. Si esto lo hubiera hecho en fechas recientes, Milton William Cooper hubiese sido directamente llevado al banquillo. Y hubieran callado y lo hubieran, pues no sé, lo hubieran hecho como a los Rosenberg. Sencillamente llamarles traidores y bueno, pues ajusticiarle. Cooper, bueno, pues fue un hombre muy valiente en su época, porque además Cooper no era un don nadie, ¿no? Cuéntanos quién era Milton William Cooper, Vicente. Efectivamente. Mira, JL, estamos hablando de un militar de alto grado, de muy alto grado, de hecho. Una persona que desde niño vivió en muchos países, se graduó en la High School Yamato en Japón y pronto comenzó a desarrollar una carrera militar, ya que su familia también provenía de una estirpe militar, podemos decir, ¿no? Entonces, bueno, estamos hablando de una persona que ya tenía una oficina encargada del diseño y la producción de los aviones B-52 y KC-135. Bastante curioso que luego esos aviones hayan sido relacionados con el fenómeno de los chemtrails, pero no quiero entrar tampoco en esa valoración. Estamos hablando de que Cooper es una persona licenciada en la Marina y en el Ejército del Aire estadounidense y que llegó a formar parte de los consejos de decisión relacionados con lo que sería la flota del Pacífico. Hay muy pocos estamentos norteamericanos que sean tan poderosos como ese estamento militar relacionado con todas las actividades del Pacífico. Es decir, estamos hablando de una persona que llegó a tener una autorización Q, que fue la misma a la que tenía acceso el señor Bob Lazar cuando habló también ese año 1989 sobre lo que ocurría en el Área 51. Pues sí, como vemos, Milton William Cooper no es un don nadie. Milton William Cooper es bastante más que, por ejemplo, un Edward Snowden. Milton William Cooper es bastante más que un Bradley Manning. O Milton William Cooper es bastante más que un Julian Assange. Es mucho más. Y los documentos reveladores que él muestra al público en aquel año 1989 pasan a la historia de manera relativamente anónima. Son como cogidos pues por una especie de mano invisible y no llegan a tener el eco social que deberían haber tenido. Como bien dice Vicente, si esto se hubiese producido hoy, el bombazo hubiera sido tremendo. Pero ¿de qué está hablando los documentos o el famoso documento Un gobierno secreto? Les voy a decir una pequeña reseña, solamente el comienzo, y dice lo siguiente. Por ello, difícilmente nos podemos imaginar que el desamparo y el desánimo se apoderó de la élite del gobierno de los Estados Unidos cuando tuvieron que admitir que una nave espacial dirigida por entidades parecidas a insectos de una especie totalmente desconocida se estrelló en el desierto de Nuevo México. Y ahora, para terminar, voy a leer el siguiente párrafo. Entre enero de 1947 y diciembre de 1952, no menos de 16 ingenios espaciales se estrellaron o tuvieron que efectuar aterrizaje de emergencia. Se descubrieron 65 extraterrestres muertos y un superviviente. ¿Qué te parece, Vicente? Bueno, me parece que el señor William Milton Cooper está exponiendo una información ufológica que ha sido expuesta por numerosos investigadores
Y es muy curioso porque esta fuente es fiable, ya que puedo acceder a los propios documentos del Majestic 12 en la que se hablaba de todo esto, pero de muchísimo más. Hablaba de más accidentes, por ejemplo, en el año 48, el 13 de febrero, en Aztec, Nuevo México. También el 25 de marzo del 48, en Hart Canyon, en Aztec, también Nuevo México, un disco de 33 metros de diámetro, con 17 cadáveres de extraterrestres y restos humanos. Algo bastante interesante, porque en todo el documento que habla el señor Cooper, habla de que estas entidades que tienen colaboración estrecha con todo lo que es los más altos estamentos del poder norteamericano, están obsesionadas por el tema de las secreciones glandulares y hormonales que aparecen, que se realizan durante las abducciones. Es muy interesante esto porque, y haciéndolo de manera bastante rápida, esto aparece en todas las civilizaciones antiguas, esa obsesión por los dioses del cielo, ¿no? Por la quema de grasas, por la quema de los sacrificios humanos, ¿no? En donde aparecen esas secreciones hormonales como símbolo de máxima tensión, de máximo estrés, como que sirvieran de alimento a todas estas entidades. Bueno, fíjate hasta qué punto crea el desánimo, porque mucha gente dirá, bueno, eso lo ha dicho Milton William Cooper, suena a novela de ciencia ficción, pero es que el documento es impresionante. El documento dice que era tal el secreto que tuvieron que guardar sobre este asunto que crearon una confidencialidad superior, porque entonces solamente existía alto secreto. Entonces denominaron lo que ellos hicieron llamar estricta y altamente confidencial, que es una especie de nuevo sistema de clasificación de alto secreto. Crean un montón de proyectos, el proyecto SIN, el proyecto Brugge, el proyecto Blue Book. Háblanos de todos estos proyectos que crean, de las explicaciones que da Cooper, de cómo realmente todos están absolutamente alucinados con lo que hay detrás de la cuestión extraterrestre y, por supuesto, la aparición de cuerpos dentro de una de las naves espaciales, cuerpos humanos, restos de cuerpos humanos. Todavía la situación se pone mucho más dramática. Efectivamente, es escalofriante, JL. Fíjate, podemos hablar de que en diciembre de 1947 se inicia el proyecto SIN con el propósito de evaluar las posibles comunicaciones que se pudiesen estar produciendo en las capas altas de la atmósfera. La tecnología y las patentes que se estarían utilizando venían de toda la tecnología y patentes que estaba diseñada por Nikola Tesla y que él había desarrollado prácticamente de manera autodidacta en los últimos años de su vida. Pero aún hay más. Estamos hablando también del proyecto Blue Book, que se dedicó a recopilar todos los datos referentes al tema extraterrestre que había existido en toda la historia de la humanidad. Y además de eso, se dedicó, ya estamos hablando del año 48, a intentar intoxicar a toda la prensa. Es decir, toda la intoxicación que hemos recogido en el año 2013 a nivel social, a nivel cultural, con respecto al fenómeno OVNI, que parece que nadie se lo cree, y todo esto, ¿no? Bueno, pues todo esto comienza hace más de 60 años con unos señores que se dedican exclusivamente a torpedear toda la información. Pero hay mucho más. Por ejemplo, fíjate que aparece también el proyecto Pounce. El proyecto Pounce que habla de recoger o recopilar todo lo que sean las pruebas referentes a esos accidentes de esos ovnis que se estaban produciendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en México, hay un caso también en Noruega, hay otro caso en Sudáfrica. Bien, pues todo esto había gente que se había especializado en recoger todas estas muestras y también los cuerpos y ocultarlos, llegando incluso a comprar propiedades, ¿no? Para poder trasladar los restos de un sitio a otro. Y mucho más. Por ejemplo, habla de que la creación de la CIA en el año, a finales de los años 40. En 1947, curiosamente fue el año, a finales del 47, curiosamente fue el año en el que cae el ovni de Roswell, que coincide con los datos de Cooper. Sí. Hay una cuestión adicional y perdona que te corte, porque es que tú fíjate que, claro, Cooper llama un gobierno secreto. Entonces podemos pensar, ¿por qué llama un gobierno secreto a este documento cuando de lo que está hablando aquí es de la intervención extraterrestre y la cooperación que existe con el gobierno de los Estados Unidos? Vamos a ver. En un momento dado, Truman, que entonces era el presidente que se encontraba dentro del staff norteamericano, en el que tuvo que hacer frente a todo este tipo de cuestiones, pues Truman decide mantener en tan alto secreto este tipo de tan importante, que funda la CIA, y crea una serie de directrices que le dan una especie de poder plenipotenciario a la CIA.
Concretamente son la NSC-4, NSC-4A, la NSC-10 y la NSC-10/2, que posteriormente fue la NSC-4A ampliada, que le daba total poder al director de la CIA para hacer y emprender operaciones manteniéndolas fuera de los oídos incluso del presidente. O sea, eran totalmente autónomos y ajenos a cualquier orden que el presidente pudiera dar. En cierto modo estaban por encima del presidente, que posteriormente se planifican, a etapa posterior, aumentan esos poderes que se otorgan a las agencias de información, concretamente con el NSC-10/1, NSC-10/2, aumentan todo este tipo de cuestiones, y en estos momentos los poderes que las organizaciones de inteligencia dentro del Estado norteamericano, dentro de los Estados Unidos, que existen, bueno, pues tienen un poder muy por encima del presidente y están mucho más informadas. No tienen que rendir cuentas a esos niveles al presidente, porque esas órdenes de seguridad nacional o esas órdenes ejecutivas han sido firmadas por los anteriores presidentes y desde luego no han sido derogadas por los actuales. Sí, cuéntame, Vicente. Una cosa interesantísima es la creación del NSC, el Consejo de Seguridad Nacional. Y fíjate que estamos hablando de algo que pasó a finales de los años 40 y nos sorprendemos, como decíamos al principio, de que haya filtraciones de la NSA al respecto de las comunicaciones que se pueden dar a lo largo y ancho de todo el mundo, ¿no? Pero es que resulta que la NSC se fundó para controlar todas las comunicaciones terrestres y extraterrestres que pudiesen estar produciéndose en la atmósfera de la Tierra. Pero fíjate que ahí está la mención terrestres. Es decir, desde finales de los años 40 hay un estamento en los Estados Unidos que se lleva más del 75% de lo que sería el presupuesto para las agencias de información. Tenemos que hablar de la CIA, del FBI, de la NSA, NSC. Pues, esa NSA se lleva el 75% de los presupuestos. Luego el FBI un 10% y la CIA un 11%. El dinero que tendrá esa gente para poder controlar todas las comunicaciones de todas las personas de la Tierra ya desde finales de los años 40. Pero fíjate que no solo eso. Durante toda la formación de todo lo que es el gobierno secreto aparecen dos nombres muy importantes. Uno, la familia Bush, y la otra, la familia Rockefeller. La familia Rockefeller aparece alzando a presidentes como Eisenhower, y claro, Eisenhower luego a la familia Rockefeller le iba dando cargos de mayor importancia. Por ejemplo, todo lo que era relacionado con los asuntos sociales, la cultura y el sistema sanitario. Esto bastante interesante. Pero es que la familia Rockefeller, junto con los Bush, son los que están realmente creando todos esos grupos de poder que derivan en el Majestic 12, en el Club Bilderberg, que tantas veces hemos comentado aquí en Mundo Desconocido. Sí, porque además es que el documento es rompedor. Vamos a ver, estamos hablando de que ahora, por ejemplo, un tipo como Snowden está diciendo que la NSA está vigilando a todo el mundo, cuando tenemos aquí a un oficial de inteligencia de la Marina con cualificación secreta Q, que está sacando toda esta información diciendo que efectivamente se está llevando a efecto, y esto lo cuenta en el año 1989, y hoy en día nos echamos las manos a la cabeza cuando ya había una persona que lo estaba contando. Y es que hay mucho más. Él habla de bases en la Luna, habla de proyectos conjuntos con los soviéticos por entonces, que había una guerra fría cara al público, y efectivamente, como tú bien dices, por debajo lo que existía una cooperación al más alto nivel. De ahí esos últimos papeles que han aparecido sobre la desclasificación de los papeles de John F. Kennedy después de su asesinato, que han pasado ya los 50 años de rigor aparentemente, y han salido una serie de papeles en los cuales John F. Kennedy insta al director de la CIA a emprender una cooperación de información con los soviéticos por entonces para intentar solventar ese problema de los extraterrestres. Asimismo, habla al director de la CIA, o le insta al director de la CIA que le entregue una serie de informaciones importantísimas que hacían referencia a este tema. ¿Por qué le insta? Pues muy sencillo, porque John F. Kennedy estaba por debajo de esas famosas órdenes ejecutivas NSC. El director de la CIA no tenía por qué comunicarlo, y en los documentos que aparece efectivamente se nota como John F. Kennedy le pide por segunda vez la entrega de esa información, que nunca llega a recibir porque,
como sabéis todos, en el año 1963 John F. Kennedy es asesinado. Pero es que además este documento incluso habla del asesinato de John F. Kennedy, explica la coartada, por qué fue asesinado, también habla de muchas cosas, incluso nos cuenta de la creación del Club Bilderberg como una especie de cooperación internacional con, digamos, que la oligarquía más poderosa del planeta, para que se esté informado y bueno, pues en un momento dado se establezca una serie de procedimientos para poder atajar cualquier tipo de problema que pueda surgir de la cuestión extraterrestre. Fijaos hasta dónde llega. Las derivaciones del Club Bilderberg ha tenido desde entonces hasta la actualidad, pues han podido ser muy amplias, pero lo que sí que es cierto es que las conversaciones que se mantienen dentro del Club Bilderberg son absolutamente secretas. Nadie sabe qué se está diciendo. Lo único que hacemos es especular. Habla, bueno, pues de un montón de cuestiones. Adelante, Vicente, cuéntanos, ¿qué más está contando? Sí, una cosa muy interesante que aparece en este documento de William Milton Cooper son la construcción de bueno, pues lo que serían instalaciones subterráneas en las cuales se haría experimentación con esa tecnología que habría sido recuperada de esos accidentes de ovnis. Y mucho más, habla de una colaboración entre entidades extraterrestres y bueno, lo que sería los científicos mejor formados de Estados Unidos al amparo del gobierno y del ejército americano. Pero no solo eso, también habla del proyecto Snowbird, que trataban de hacer confundir proyectos militares con auténticos avistamientos de ovnis. Es decir, existen unas directrices clarísimas desde finales de los años 50, ¿no?, para intentar confundir al público de que el fenómeno ovni es completamente real. Pero mucho más, el tema de esas construcciones subterráneas no se hacen de la nada. Todo esto se sacaba de todo lo que son los presupuestos de los contribuyentes norteamericanos. Presupuestos y empresas negras que tenían los servicios de inteligencia a su servicio, con la cual se estaban financiando para poder construir esas inmensas instalaciones, que por cierto, no solo son avanzadas, digamos que son avanzadísimas, porque estábamos hablando de que utilizaban tecnología de cooperación con los extraterrestres directamente. Y aquí habla de sistemas de lanzaderas de trenes a alta velocidad subsónicos, habla de, bueno, pues de la famosa base Área 51, de cómo son esas instalaciones, incluso que en Área 51 hubo un incidente, bueno, un curioso incidente, en el que, bueno, pues hubo un enfrentamiento entre un grupo de élite formado al más alto nivel por parte de los Estados Unidos, cuyo nombre era, me parece que eran los Blue Team o los Delta Team, no recuerdo muy bien. Era un grupo de militares formados al más alto nivel y que en caso de confrontamiento con los seres extraterrestres que estaban cooperando en aquella base conjuntamente para el intercambio de tecnología, bueno, pues efectivamente en un momento dado se ocurrió un incidente. En ese incidente creo que muere un EVE, un Entity Biological Extraterrestrial, y mueren un montón de Blue Team, un montón de Delta Team, prácticamente los fulminan, porque la tecnología que tenían era muy inferior. Y por cierto, curiosamente, en ese incidente es, digamos que uno de los principales artistas o artífices, no artífices, sino espectadores, casi sería la palabra más adecuada, es Phil Schneider, un geólogo de origen, su padre era de origen alemán, un geólogo que está haciendo prospecciones para la ampliación de la base Área 51, quien se ve en medio de toda aquella enorme trifulca y que aparece en unas posteriores declaraciones, hablando el propio Phil Schneider y mostrando unas terribles heridas que se le habían producido debido a aquel confrontamiento que hubo dentro de la base Área 51. Pues que hay un montón de cuestiones, es que habla de extraterrestres, de varias razas de extraterrestres, de cómo intentan entrar en contacto algunos de ellos con los seres humanos, del proyecto Plato, del proyecto SIN, del proyecto de comunicaciones con otras razas extraterrestres, de cómo el gobierno norteamericano se vende a la raza de los grises, entre comillas, de cómo ese gobierno norteamericano hace un intercambio de personas y seres, entre ellos, como por ejemplo, el que llaman el señor plenipotenciario Krill, que supuestamente es un embajador extraterrestre, entre comillas, quien mantiene relaciones diplomáticas con los, digamos, aquellos que fueron seleccionados para intercambiar información con esta raza extraterrestre. Bueno, digamos que las vinculaciones que hay aquí son sencillamente impresionantes. Del proyecto Red Light, el proyecto el Blue Book, el Yellow Book, es alucinante lo que cuenta este documento. Adelante, Vicente, cuéntanos. Sí. Muy interesante también la aparición de Henry Kissinger exponiendo como secretario de Estado que era imposible exponer todo este tema a la opinión pública porque la economía norteamericana y por ende la economía mundial se rompería, caería la bolsa y habría un caos social y religioso absolutamente descomunal. Pero por ejemplo podemos hablar también de lo que se
partiendo de las universidades. Aparecen ahí los Skull and Bones, aparecen los Skull and Case, aparecen los Jason Scholars, la Jason Society, es decir, lo que serían los primeros, los becarios o las personas que ya van a acabar en esos puestos de la NSA, ¿no? Y que van a formar parte de esa élite norteamericana, ¿no? Que conoce todo lo que está ocurriendo con el tema de los extraterrestres en la Tierra. Muy interesante también el tema de que bueno, pues que Milton Cooper habla sin tener, o sea, teniendo todo que perder, y este hombre se juega al cuello cuando está contando esto, ¿no? De que hay un pacto entre los extraterrestres, esa raza de grises, y el gobierno norteamericano, exponiendo que habría un pacto en plan tecnología por abducciones, por permitir hacer abducciones. Y entonces, claro, es muy curioso porque esas abducciones, había un listado que los americanos tendrían de todas las personas abducidas. Bastante curioso que en algunos casos, por ejemplo, ese caso de Ron Noel, en el que es abducido, tiene un implante en su brazo, y que a la mañana siguiente aparecen unos señores muy extraños en un helicóptero militar, como controlando todo lo que había pasado, como si supieran que le iba a pasar todo eso, ¿no? Y es bastante curioso el hecho de que también William Milton Cooper habla de que el pacto se rompe por parte de esas entidades extraterrestres, y que es mentira todo lo que está ocurriendo, que son muchas más las abducciones, y que de hecho hay algunas personas abducidas que nunca llegan a volver. Todo esto crea una situación de tensión en el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo porque, según William Milton Cooper, llega otra raza que llega a contactar con el gobierno americano, que le alerta de esa raza de grises, y entonces lo que les expone es que les van a ayudar, pero tienen que dejar toda la actividad nuclear. Claro, los americanos se parten de risa, ¿no? Y según William Milton Cooper, desechan cualquier tipo de opción, quizá ganando tiempo para desarrollar el suficiente armamento como para poder combatir a esta raza de grises, que por el momento, y por lo que parece, pues seguiría teniendo colaboración con ese gobierno secreto, con esa alta jerarquía del gobierno norteamericano. Pues sí, todo esto es lo que cuenta Milton William Cooper. Podéis preguntaros que qué ha pasado con el señor Cooper. Podéis preguntaros si podéis poneros en contacto con el señor Cooper. Os diré que el señor Cooper ya no está entre nosotros. El señor Cooper fue asesinado a tiros frente a su casa por una serie de coches de policía. Os contaré la historia. El señor Cooper, hastiado de la situación en la que se encontraba su país y viendo cómo se estaban utilizando y mal utilizando todos esos fondos para que a los que él estaba cooperando con sus impuestos, decidió dejar de pagar impuestos. El señor Cooper dijo: yo no pago impuestos. En un momento concreto, y después de una numerosa insistencia por parte de la comisión, por parte de la agencia tributaria de los Estados Unidos, envían unos coches de policía a su casa. El señor Cooper no está en su casa. En ese preciso instante llega con su furgoneta. Baja el señor Cooper de la furgoneta. Los policías apuntan al señor Cooper, le obligan a detenerse. El señor Cooper hace ademán de coger algo de la guantera. Los policías, pensando que es una pistola, o es, digo pensando porque es la coartada que ellos dicen, pensando que era una pistola, disparan a Cooper, lo abaten y lo matan. Cooper era un tipo con bastantes pocas posibilidades de defenderse, debido a que a lo largo de su dilatada vida dentro de la Marina, pues perdió una de las piernas. No tenía una de las piernas no las tenía, era cojo. Y este hombre, bueno, pues al final fallece, muere hace una serie de años, no recuerdo exactamente muy bien qué año, no sé si el 2004 o 2005. Muere, y finalmente, bueno, pues aquí fin de la historia, y todo lo que Cooper nos hubiera podido mostrar adicionalmente se muere digamos que en la noche de los tiempos. Lo que sí que es cierto es que Bill Clinton comenta sobre el señor Milton William Cooper diciendo que es uno de los interlocutores más peligrosos que tiene el Estado norteamericano, haciendo referencia a que está contando cosas que no debería contar. Y esto lo dice ni más ni menos que un presidente de los Estados Unidos, con lo cual nos estamos dando cuenta que toda esta información que nos entrega Milton William Cooper quizás o tal vez tenga avisos de verosimilitud. Pero lo que sí que es cierto es que poco a poco de lo que está saliendo coincide con lo que el señor Cooper nos ha dado. Con lo cual, ahora nos hacemos la gran pregunta: si lo poco que sabemos coincide con lo que el señor Cooper nos ha entregado, ¿la información adicional sobre la cuestión extraterrestre será cierta también?
¿Tú qué opinas, Vicente? Ya para terminar, porque llevamos 25 minutos y no podemos dilatarlo mucho más. Bueno, para terminar, creo que siempre han existido topos en todos los gobiernos de toda la historia de la humanidad. Creo que esos topos siempre han intentado ser vilipendiados hasta que al final el tiempo les ha acabado dando la razón. Viendo la cantidad de avistamientos que hay alrededor de avistamientos de ovnis que hay alrededor del mundo, no tengo duda de que el fenómeno va hacia un lado, hacia un punto que es un contagio. Entonces, cuando todo eso se produzca, habrá gente. Quizá haya gente que hasta que no tenga casi un marciano comiendo con ellos en su mesa, quizá no se va a dar cuenta del tema. Incluso habrá gente y que aún así, y aún así. se lo crea. Sí, sí. Pero sí que es cierto que parece que el fenómeno va hacia un punto que será el contacto en un futuro, no se puede saber si cercano o lejano, y entonces todo esto acabará sabiéndose. Y entonces el tiempo acabará dando la razón a los investigadores de todo esto. A mí, yo como ya para finalizar, sí que me gustaría explicar al público, ¿no?, que realmente nosotros vivimos en una realidad completamente consumista, que la gente se piensa que todo es de color de rosa, ¿no?, incluso con la crisis que tenemos, ¿no?, y tal, y lo que ha ocurrido en este mundo es que todo se ha organizado, quizá principalmente para tapar la cuestión OVNI, que es el principal problema que ha tenido los Estados Unidos de América y por ende también todo el mundo a lo largo de los últimos 70 años. Ese ha sido el principal problema que han tenido y a partir del cual han desarrollado toda su política. Exacto, así es. Bueno, Vicente, pues nada, creo que a todo el mundo le ha quedado claro qué es lo que ha ocurrido con el señor Cooper. El documento en cuestión, bueno, pues está publicado en la web de Mundo Desconocido. En la barra lateral derecha hay una zona donde pone un gobierno secreto. Os podéis descargar ahí el documento y podéis leerlo tranquilamente y observar aquellas increíbles cosas que dijo Cooper en el año 1989. Vicente, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente. Nada, un placer, JL. Muy bien. Y sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.